En una mañana gélida de marzo del año 2004, un sobre Manila aterrizó sobre el escritorio de un productor de televisión en la Ciudad de México. Dentro había una serie de cintas de videocasetes sin etiquetas, grabaciones caseras que contenían conversaciones privadas filmadas con cámara oculta. Nadie imaginaba entonces que ese material alteraría el rumbo de la política mexicana para siempre, que derribaría carreras prometedoras y que revelaría un entramado de corrupción tan profundo que aún hoy, décadas después, se habla de él en voz baja en los pasillos del poder. Las imágenes mostraban algo que el ciudadano común sospechaba pero nunca había visto. Políticos recibiendo fajos de billetes, negociando contratos públicos con el descaro de quien se sabe intocable, discutiendo con naturalidad cómo repartirse el botín del erario. Uno de esos hombres en pantalla era Carlos Ahumada Kurtz, un empresario argentino-mexicano de rostro anodino y modales refinados, cuyo nombre prácticamente nadie conocía fuera de ciertos círculos empresariales. Pero pronto, ese nombre se convertiría en sinónimo de escándalo, traición y venganza política. Lo extraordinario no era solo lo que mostraban los videos, sino la pregunta que nadie podía responder con certeza. ¿Quién había filtrado esas grabaciones y por qué? Algunos susurraban que se trataba de una operación de inteligencia del gobierno federal. Otros aseguraban que era el propio Ahumada quien, sintiéndose traicionado, había decidido revelar secretos que podrían hundir a quienes antes consideraba aliados. Había también quienes hablaban de una conspiración orquestada desde las sombras, diseñada para eliminar a figuras políticas que se habían vuelto incómodas para ciertos intereses. México se encontraba entonces en un momento crucial de su historia. Apenas habían transcurrido 4 años desde el fin de más de 7 décadas de hegemonía priista. La alternancia política había despertado esperanzas enormes, pero también había abierto las compuertas a luchas feroces por el poder. En ese contexto convulso, los videoescándalos cayeron como una bomba nuclear sobre el sistema político. ¿Era Carlos Ahumada un simple empresario corrupto o una pieza en un tablero mucho más complejo? ¿Qué sabía realmente este hombre que hizo temblar a los poderosos? Carlos Ahumada Kurtz había llegado a México en el año 1995 con un pasaporte argentino, una sonrisa encantadora y una cartera de negocios que prometía millones. Era un hombre de presencia imponente, 1,80 m de estatura, cabello oscuro peinado hacia atrás con brillantina, trajes italianos que costaban más que el salario anual de un profesor universitario. Hablaba con acento porteño, pero su historia personal estaba envuelta en contradicciones fascinantes. Algunos documentos lo señalaban como ingeniero civil graduado en Buenos Aires, otros mencionaban vagamente estudios inconclusos en Córdoba. Lo cierto es que nadie verificó realmente sus credenciales cuando comenzó a firmar contratos millonarios con el gobierno de la Ciudad de México. Los primeros años del nuevo milenio fueron generosos con Ahumada. Su empresa, Grupo Quart, se especializaba en construcción y limpieza urbana, sectores aparentemente mundanos pero extraordinariamente lucrativos cuando los contratos provenían directamente del erario público. Entre el año 2000 y el 2003, Grupo Quart había acumulado contratos gubernamentales por más de $45 millones. Una cifra impresionante para una compañía relativamente joven, dirigida por un extranjero cuyas conexiones políticas parecían desproporcionadas respecto a su trayectoria empresarial conocida. Pero existía algo más inquietante en la forma en que Ahumada operaba. Quienes lo conocieron en aquellos años recuerdan que tenía la costumbre de filmar sus reuniones de negocios. Instalaba discretamente cámaras en su oficina personal ubicada en Polanco, un barrio exclusivo donde los departamentos costaban fortunas y las conversaciones valían aún más. Decía que era para protegerse legalmente, para tener respaldo documental en caso de malentendidos. Nadie sospechaba entonces que estaba construyendo un archivo de material explosivo, un inventario meticuloso de sobornos, promesas políticas y negociaciones turbias que involucraban a algunos de los funcionarios más poderosos de la capital mexicana.
En su círculo íntimo operaba un personaje singular, cuyo nombre aparecía repetidamente en documentos bancarios internos que más tarde saldrían a la luz. Se trataba de Ramón Sosamontes Herrera Moro, un financiero discreto con conexiones en el Partido de la Revolución Democrática, la fuerza política que entonces gobernaba la Ciudad de México. Sosamontes era el tipo de hombre que nunca aparecía en fotografías oficiales, pero cuyo teléfono sonaba en los momentos cruciales. Operaba desde una oficina modesta en la colonia Roma, sin placas ostentosas ni secretarias glamorosas, pero movía cifras que hubieran hecho sonrojar a banqueros suizos. Las transferencias bancarias revelaban un patrón perturbador. Entre enero del año 2002 y septiembre del 2003, más de 8 millones de dólares habían circulado entre cuentas en las Islas Caimán, Panamá y bancos mexicanos, siguiendo rutas laberínticas diseñadas para confundir a cualquier auditor. El dinero salía de empresas fantasma registradas en paraísos fiscales, pasaba por cuentas intermediarias en Miami y finalmente llegaba a México convertido en pagos por servicios de consultoría que nunca fueron especificados con claridad. Los documentos bancarios mostraban nombres en clave, referencias crípticas, montos fraccionados para evitar alertas automáticas de lavado de dinero. Uno de los funcionarios que frecuentaba la oficina de Ahumada era René Bejarano Martínez, secretario particular del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Bejarano era un operador político curtido en las luchas sociales de los años 80, con reputación de lealtad inquebrantable y discreción absoluta. Su relación con Ahumada parecía cordial, casi fraternal. Se reunían los jueves por la tarde, generalmente después de las 6, cuando las oficinas gubernamentales comenzaban a vaciarse y las conversaciones podían desarrollarse sin interrupciones inoportunas. Lo que nadie sabía entonces era que cada una de esas reuniones quedaba registrada en video. Las cámaras ocultas de Ahumada capturaban todo con una claridad que años después parecería profética. En una de esas grabaciones, fechada el 23 de octubre del año 2002, Bejarano aparece recibiendo fajos de billetes que Ahumada cuenta metódicamente sobre el escritorio. La escena tiene una cualidad surrealista, casi cinematográfica. No hay violencia ni amenazas, solo dos hombres en traje oscuro intercambiando dinero en efectivo mientras discuten asuntos que parecen rutinarios, como si estuvieran negociando el precio de una alfombra persa en lugar de comprometer el futuro político de toda una generación. Pero Bejarano no era el único visitante frecuente. Gustavo Ponce Meléndez, otro funcionario cercano al jefe de gobierno, también aparecía regularmente en las agendas de Ahumada. Ponce era secretario de Finanzas de la Ciudad de México, el hombre que controlaba el flujo de recursos públicos, quien decidía qué proyectos se financiaban y cuáles morían en el olvido burocrático. Su poder era inmenso, aunque su perfil público permanecía relativamente bajo. Las grabaciones lo mostraban igualmente cómodo en la oficina de Polanco, aceptando sobres que Ahumada deslizaba a través del escritorio con la naturalidad de quien entrega una tarjeta de presentación. Existía también una mujer cuya participación en esta red intrigaba profundamente a quienes más tarde intentarían reconstruir los acontecimientos. Rosario Robles Berlanga había sido jefa de gobierno antes que López Obrador, una figura carismática con aspiraciones presidenciales que nunca se concretarían. Su relación con Ahumada era más compleja, tejida con hilos de negocios, y quizá algo más personal que las fuentes oficiales nunca confirmaron del todo. Aparecía en las grabaciones discutiendo contratos para la rehabilitación de mercados públicos, proyectos que curiosamente siempre terminaban adjudicándose a empresas vinculadas al empresario argentino. Durante esos años dorados, Ahumada vivía como un magnate. Residía en una mansión en las lomas de Chapultepec, con jardines diseñados por paisajistas europeos, piscina climatizada y garaje donde guardaba un Mercedes-Benz plateado y un Jaguar negro. Organizaba cenas fastuosas donde se mezclaban políticos, empresarios y artistas. El vino fluía generosamente,
Siempre etiquetas francesas que costaban cientos de dólares la botella. En esas veladas se cerraban acuerdos que jamás aparecerían en actas oficiales, se tejían alianzas que determinarían el destino de obras públicas millonarias. Pero detrás de esta fachada de éxito y glamour, algo oscuro comenzaba a gestarse. En julio del año 2003, un contador interno de Grupo Quart presentó su renuncia de manera abrupta. El hombre, cuyo nombre completo era Javier Morales Lechuga, había trabajado para Ahumada durante casi 3 años, llevando registros meticulosos de todas las transacciones financieras. Su renuncia fue acompañada de una carta inquietante que entregó personalmente a un notario público, con instrucciones de abrirla solo en caso de que algo le sucediera. En ese documento, Morales advertía sobre irregularidades graves en la contabilidad de la empresa. Mencionaba cuentas ocultas en el extranjero y sugería que Ahumada estaba construyendo un archivo de videos comprometedores que utilizaba como seguro de vida contra posibles traiciones políticas. La primera señal de que algo extraordinario estaba ocurriendo llegó en la madrugada del 3 de marzo del año 2004. Un mensajero anónimo dejó en las oficinas de Televisa un paquete de Manila sin remitente. Dentro había 3 videocasetes VHS con etiquetas manuscritas que decían simplemente «México debe saber la verdad». Nadie imaginaba en ese momento que esas cintas magnéticas contenían grabaciones que desatarían la tormenta política más devastadora de la historia reciente mexicana. Las imágenes mostraban escenas que parecían sacadas de una película de espionaje. En una suite del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, un empresario entregaba fajos de billetes a políticos de primer nivel. Las conversaciones fueron capturadas con una nitidez inquietante, como si alguien hubiera colocado equipos de vigilancia profesional. René Bejarano, secretario particular del jefe de gobierno del Distrito Federal, aparecía guardando dólares en una bolsa de papel mientras conversaba con naturalidad sobre obras públicas y contratos millonarios. La fecha visible en el contador de la cámara indicaba febrero, año 2003. Pero había algo profundamente perturbador en la calidad técnica de esas grabaciones. Los ángulos de las cámaras sugerían instalaciones permanentes, no dispositivos ocultos improvisados. Expertos en vigilancia que analizaron posteriormente los videos señalaron características propias de equipos utilizados por agencias de inteligencia. Alguien había invertido recursos considerables en documentar esas reuniones. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta era escalofriante. ¿Quién había financiado semejante operación de espionaje y con qué propósito último? Carlos Ahumada apareció inicialmente como víctima de un complot. En declaraciones públicas transmitidas desde Miami, donde se había refugiado semanas antes del escándalo, afirmaba con voz temblorosa que había sido obligado a entregar dinero bajo amenazas directas. Mencionaba nombres de funcionarios que supuestamente lo habían extorsionado para otorgar permisos de construcción. Hablaba de un sistema corrupto que devoraba a los empresarios honestos. Sus ojos enrojecidos frente a las cámaras proyectaban la imagen de un hombre aterrorizado que finalmente había decidido exponer la verdad. Sin embargo, investigadores independientes comenzaron a descubrir inconsistencias alarmantes en su narrativa. Un contador forense llamado Héctor Villalobos, quien trabajaba para un bufete especializado en lavado de dinero, revisó los registros financieros de las empresas de Ahumada. Lo que encontró lo dejó sin palabras durante varios minutos. Las transferencias bancarias mostraban un patrón demasiado sofisticado para un simple empresario de la construcción. Dinero que entraba desde paraísos fiscales en las Islas Caimán. Flujos que se dividían en cantidades exactas. Movimientos coordinados con precisión matemática. Villalobos confesó a un colega cercano: «Esto tiene la firma de una operación de inteligencia financiera, no de corrupción ordinaria». La noche del 12 de marzo del año 2004, un periodista de investigación llamado Arturo Santamaría recibió una llamada a las 3 de la madrugada. La voz del otro lado, distorsionada electrónicamente, le proporcionó una dirección en la colonia Polanco y un nombre: Gustavo Ponce.
Santamaría encontró a Ponce en un departamento modesto, un hombre de 52 años que había trabajado como técnico en equipos de seguridad. Ponce reveló información explosiva. Había sido contratado en el año 2002 para instalar sistemas de videovigilancia en 3 propiedades distintas de la Ciudad de México. Nunca supo quién era el cliente final, solo recibió instrucciones por teléfono y pagos en efectivo. Meses después reconoció en las noticias los interiores de esas propiedades. Eran exactamente los lugares donde se grabaron los videos de los sobornos. Ponce desapareció 4 días después de esa conversación. Su familia reportó su ausencia a la policía, pero el expediente fue cerrado inexplicablemente tras 2 semanas sin investigación real. Santamaría intentó publicar la información, pero su editor recibió presiones de niveles superiores. El material quedó archivado en un cajón de seguridad donde permanece hasta hoy. Mientras tanto, en las oficinas del gobierno del Distrito Federal se desarrollaba un drama paralelo. Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno y figura presidencial ascendente, enfrentaba el colapso de su círculo más cercano. Bejarano fue arrestado, otros colaboradores renunciaron bajo sospecha, la maquinaria política que lo impulsaba hacia la presidencia comenzaba a desmoronarse. Pero López Obrador adoptó una postura enigmática. Denunció un complot orquestado desde las alturas del poder federal, habló de intereses oscuros decididos a destruir su proyecto político. Mencionó sin nombrar a adversarios poderosos que temían su eventual llegada a la presidencia. Documentos internos del Partido de la Revolución Democrática, filtrados años después, revelaron que la dirigencia política sospechaba de una operación coordinada. Un memorándum fechado el 20 de marzo del año 2004, firmado por el secretario de organización del partido, planteaba interrogantes inquietantes. ¿Por qué los videos aparecieron exactamente cuando López Obrador alcanzaba sus niveles más altos de popularidad en las encuestas? ¿Quién había financiado el seguimiento de Ahumada durante meses? ¿Qué servicios de inteligencia tenían la capacidad técnica para semejante operación? Carlos Ahumada, mientras tanto, se convirtió en un fantasma que todos buscaban y nadie podía atrapar definitivamente. Apareció brevemente en Cuba, donde supuestamente mantenía contactos de negocios desde años atrás. Testigos en La Habana reportaron haberlo visto en el Hotel Cogiba, siempre acompañado de hombres de aspecto severo que parecían custodios profesionales. Luego se reportó su presencia en Panamá, después en Costa Rica. Cada aparición generaba titulares, pero las autoridades mexicanas parecían incapaces de localizarlo efectivamente. Un agente retirado de la Procuraduría General de la República, que solicitó anonimato absoluto, reveló en el año 2015 un detalle perturbador. Durante la búsqueda de Ahumada en el año 2004, su equipo había identificado la ubicación exacta del empresario en San José de Costa Rica. Cuando solicitaron autorización para proceder con la extradición, recibieron una orden directa desde los niveles superiores de la Procuraduría. Esperar. 24 horas después, Ahumada había desaparecido nuevamente. El agente guardó copias de los reportes de localización, documentos que sugieren que alguien dentro del sistema judicial mexicano estaba protegiendo al empresario mientras públicamente se ordenaba su captura. La verdadera naturaleza de Carlos Ahumada comenzaba a revelarse como algo mucho más complejo que un simple empresario corrupto. Era una pieza en un tablero de ajedrez político, donde las reglas permanecían ocultas para el público general. Lo que los investigadores descubrieron en las semanas siguientes a la difusión de los primeros videos superaba cualquier especulación. Las grabaciones no habían sido producto del azar ni de una filtración accidental. Detrás de cada cinta magnética existía un sistema de vigilancia meticulosamente diseñado que había operado durante años en las sombras del poder capitalino. Los expertos en inteligencia que analizaron las imágenes identificaron equipos de grabación profesionales, micrófonos ocultos de fabricación extranjera y ángulos de cámara que sugerían instalaciones permanentes en múltiples ubicaciones. Alguien había invertido recursos considerables para documentar cada encuentro, cada negociación, cada intercambio de maletines repletos de efectivo.
El empresario argentino Carlos Ahumada Kurz había llegado a México a mediados de la década de los 90, envuelto en un halo de prosperidad y conexiones internacionales. Su empresa, Grupo Quart, presentaba proyectos de construcción ambiciosos que prometían modernizar la infraestructura del Distrito Federal. Los contratos gubernamentales comenzaron a fluir con una facilidad que despertó susurros en los pasillos burocráticos. Obras de pavimentación, remodelación de edificios públicos, proyectos de vivienda popular. El nombre de Ahumada aparecía con frecuencia en los boletines oficiales, siempre acompañado de cifras millonarias y apretones de mano con funcionarios sonrientes. Pero existía otra dimensión de su actividad que permanecía oculta a la opinión pública. En un departamento discreto de la colonia Polanco, Ahumada había instalado lo que sus colaboradores más cercanos llamaban la sala de reuniones especiales. Las paredes estaban decoradas con cuadros abstractos costosos, los sillones eran de cuero italiano importado, y sobre la mesa de centro siempre esperaban botellas de whisky escocés de etiqueta añeja. Lo que nadie sabía era que detrás de esos cuadros abstractos se escondían cámaras de alta definición para la época, y que los micrófonos estaban integrados en las lámparas decorativas que colgaban del techo. Un testimonio recuperado años después reveló detalles escalofriantes. El ingeniero técnico que instaló el equipo de vigilancia, identificado solamente como Roberto M., declaró ante investigadores privados que Ahumada le había pagado $50.000 en efectivo por un trabajo que debía permanecer en absoluto secreto. Me dijeron que era para protegerse de posibles acusaciones falsas, narró el ingeniero en una grabación filtrada posteriormente. Pero cuando vi la sofisticación del sistema, cuando me pidieron instalar equipos similares en 2 oficinas más y en una residencia particular, comprendí que aquello no era simple protección. Era espionaje sistemático. Las cintas que llegaron a las televisoras representaban apenas una fracción del archivo completo. Fuentes cercanas a la investigación ministerial aseguraron que existían al menos 50 horas adicionales de grabaciones que nunca salieron a la luz pública. En esos videos aparecían personajes cuya identidad nunca fue revelada oficialmente. Empresarios de primer nivel, figuras del mundo financiero, incluso representantes de gobiernos extranjeros. La pregunta que atormentaba a los analistas políticos era simple pero inquietante. ¿Por qué Ahumada había grabado todos esos encuentros? La respuesta comenzó a perfilarse cuando investigadores independientes rastrearon los movimientos financieros del empresario argentino. Entre los años 1998 y 2003, más de 200 millones de pesos habían circulado a través de cuentas bancarias registradas a nombre de empresas fantasma vinculadas a Ahumada. Los depósitos llegaban desde paraísos fiscales en el Caribe, las Islas Caimán y Panamá. Los retiros se hacían en efectivo, en cantidades que oscilaban entre los 500.000 y los 2 millones de pesos, siempre justo por debajo de los límites que activaban alarmas automáticas en el sistema bancario mexicano. Un documento interno del Servicio de Administración Tributaria, filtrado a periodistas de investigación en el año 2005, mostraba un patrón revelador. Cada transferencia importante coincidía con la adjudicación de contratos gubernamentales específicos. El 18 de junio del año 2000, 3 días después de que Ahumada recibiera un contrato por 40 millones de pesos para obras de drenaje, su cuenta personal registró un depósito desde las Islas Caimán por valor de $2 millones. El 23 de noviembre del mismo año, tras ganar una licitación para remodelar edificios del gobierno capitalino, otra transferencia millonaria apareció en sus registros bancarios. Los abogados defensores de los funcionarios capturados en video argumentaron que todo había sido una trampa elaborada, una conspiración diseñada para destruir carreras políticas. Pero esta versión chocaba contra un hecho irrefutable. En las grabaciones, los protagonistas hablaban con naturalidad, sin señales de presión o engaño.
Los diálogos revelaban familiaridad, confianza mutua, un lenguaje codificado que sugería que aquellos encuentros no eran excepcionales, sino rutinarios. «Ya sabes cómo funciona esto», decía uno de los personajes capturados en video mientras recibía fajos de billetes. «Es por el bien del movimiento». La noche del 12 de marzo del año 2004, 9 días después de la primera difusión televisiva, un testigo clave desapareció sin dejar rastro. Gustavo P., contador que había trabajado en la estructura administrativa de las empresas de Ahumada, tenía programado comparecer ante la Procuraduría para entregar documentación financiera comprometedora. Su esposa lo vio salir de casa a las 7 de la mañana, rumbo a una reunión preparatoria con los fiscales. Nunca llegó a su destino. Su automóvil fue encontrado 3 días después en un estacionamiento público del Aeropuerto Internacional, con las llaves puestas y su maletín ejecutivo intacto en el asiento trasero. Dentro del maletín había carpetas con fotocopias de cheques, estados de cuenta y contratos firmados. Lo que no había era el disco compacto que, según su abogado, contenía archivos digitales con la contabilidad completa de operaciones irregulares por más de 300 millones de pesos. Las autoridades declararon oficialmente que Gustavo P. había huido del país para evitar ser procesado como cómplice. Pero su familia insistió en una versión diferente, más sombría. «Mi esposo temía por su vida», declaró su viuda en una entrevista concedida a un medio alternativo. «Me dijo que había recibido llamadas amenazantes, que lo seguían cuando salía de casa, que le habían advertido que mantuviera la boca cerrada». La investigación sobre su desaparición fue archivada 6 meses después por falta de evidencias. Su cuerpo jamás fue encontrado. Mientras tanto, Carlos Ahumada permanecía fuera del alcance de las autoridades mexicanas. Había abandonado el país días antes de que estallara el escándalo, viajando primero a Argentina y luego a Cuba, donde, según reportes de inteligencia, mantenía contactos de alto nivel. Las solicitudes de extradición se estrellaban contra muros burocráticos y maniobras legales que dilataban indefinidamente los procesos. Desde el extranjero, el empresario comenzó a dar entrevistas controladas en las que se presentaba como víctima de una persecución política, como chivo expiatorio de un sistema corrupto que ahora buscaba silenciarlo para proteger a los verdaderos responsables. La oficina en el 3er piso del edificio de Insurgentes se mantuvo vacía durante exactamente 11 días después de que las autoridades realizaron el primer cateo. Los vecinos del inmueble comercial recordarían más tarde esos detalles con una precisión inquietante. Las luces permanecieron encendidas toda la noche del 22 al 23 de marzo de 2004, mientras figuras sin rostro vaciaban archiveros metálicos y transportaban cajas de documentos hacia camionetas sin placas. Una empleada de limpieza que entró al edificio antes del amanecer alcanzó a distinguir papeles quemándose en un tambo metálico junto a la ventana. El humo gris ascendía hacia el cielo capitalino, como si llevara consigo secretos que jamás debieron ver la luz. En esas cajas viajaba la verdadera historia de una red que conectaba contratos millonarios con decisiones políticas tomadas en los despachos más exclusivos de la capital. Los archivos desaparecidos contenían registros financieros que demostraban cómo el dinero fluía en direcciones que contradecían todas las versiones oficiales. Transferencias bancarias realizadas desde cuentas en las Islas Caimán hacia intermediarios fantasma en Panamá y Luxemburgo revelaban un sistema de lavado tan sofisticado que había requerido la participación de especialistas en finanzas internacionales. Cada operación dejaba un rastro de papel casi imperceptible, diseñado para confundir a cualquier auditor que intentara seguir el dinero hasta su destino final. Un documento confidencial del Servicio de Administración Tributaria, fechado el 8 de abril, revelaría meses después cifras que helaron la sangre de los investigadores más experimentados. Entre enero de 2001 y noviembre de 2003, un total de 47 empresas, fantasma, habían movilizado recursos por cantidades superiores a los 800 millones de pesos a través de una estructura corporativa que parecía creada por ingenieros financieros con entrenamiento en operaciones de inteligencia.
Cada compañía existía apenas el tiempo suficiente para completar una transacción antes de disolverse en la nada, dejando únicamente registros en notarías públicas, donde los nombres de los representantes legales correspondían a personas que jamás habían firmado documento alguno o que habían fallecido años atrás. El nombre que comenzó a aparecer en esos registros, con frecuencia perturbadora, pertenecía a un contador de 62 años, llamado Rodrigo Espinoza Morales. Durante décadas había operado desde una modesta oficina en la Colonia del Valle, preparando declaraciones fiscales para pequeños comerciantes y prestando servicios contables a empresas familiares. Nada en su trayectoria profesional sugería vínculos con operaciones de lavado de dinero o estructuras corporativas internacionales. Sin embargo, su firma aparecía en 73 actas constitutivas de sociedades anónimas que habían participado en la red de transferencias sospechosas. Los investigadores que tocaron a su puerta el 16 de mayo descubrieron que Rodrigo Espinoza había abandonado México 3 semanas antes, dejando su oficina cerrada y su teléfono desconectado. Su familia aseguró desconocer su paradero. La desaparición de Espinoza coincidió con una serie de eventos que los analistas más cautelosos se negaron a calificar como simples casualidades. El 28 de mayo, un abogado corporativo de apellido Saldívar, que había asesorado a varias de las empresas, Fantasma sufrió un accidente automovilístico en la carretera México-Cuernavaca. Su vehículo perdió el control en una curva y cayó por un barranco de 50 metros. Las autoridades de tránsito determinaron que la causa probable fue el exceso de velocidad combinado con falla mecánica, pero el mecánico forense que examinó los restos del automóvil encontró marcas irregulares en las líneas de freno que sugirieron manipulación deliberada. Su informe jamás fue incorporado al expediente oficial. Apenas 2 semanas después, una secretaria que había trabajado durante 5 años en una de las oficinas donde se procesaban los contratos gubernamentales intentó contactar a periodistas de investigación para revelar información sobre las operaciones internas. Claudia Rentería había guardado copias de correspondencia electrónica y minutas de reuniones donde se discutían los porcentajes de comisión que debían pagarse a intermediarios políticos. La noche del 11 de junio, mientras se dirigía a su encuentro con un reportero de un diario nacional, fue asaltada frente a su domicilio en la colonia Narvarte. Los delincuentes no solo tomaron su bolso y sus pertenencias, sino también una memoria USB que llevaba colgada al cuello y que contenía los archivos digitales que había copiado clandestinamente durante meses. Las cámaras de seguridad de la zona presentaron fallas técnicas precisamente durante los 20 minutos en que ocurrió el robo. En los círculos de inteligencia que seguían el caso con atención obsesiva, comenzó a circular un rumor que nadie se atrevía a confirmar públicamente. Según fuentes dentro de la Procuraduría General de la República, existía evidencia de que al menos 2 agencias de seguridad habían infiltrado al equipo cercano del empresario meses antes de que los primeros videos salieran a la luz. Operativos encubiertos habrían colocado agentes dentro de empresas contratistas y en el entorno personal de figuras políticas vinculadas a los contratos. El objetivo no era únicamente recopilar información sobre actos de corrupción, sino mapear toda la estructura de poder que sostenía el sistema de negociaciones secretas. Lo que nadie anticipó fue que esa operación de inteligencia terminaría siendo utilizada como arma política en una guerra entre grupos rivales dentro del propio gobierno. Un analista retirado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que pidió mantener su identidad en reserva absoluta, compartió con investigadores independientes un dato escalofriante. Según registros internos a los que tuvo acceso antes de su retiro, durante el período en que se realizaron las grabaciones comprometedoras, al menos 3 equipos diferentes de vigilancia operaban simultáneamente sobre los mismos objetivos. Cada equipo desconocía la existencia de los otros, lo que sugería que distintas facciones dentro del aparato estatal espiaban a las mismas personas con propósitos contradictorios. Cuando las grabaciones fueron finalmente difundidas, nadie pudo determinar con certeza
cuál de esos equipos había sido la fuente original de las cintas, o si un cuarto actor desconocido había logrado interceptar el material de vigilancia. La complejidad de esa red de espionaje múltiple revelaba algo más profundo que una simple investigación criminal. Los expertos en operaciones encubiertas identificaron técnicas de contrainteligencia típicas de conflictos entre servicios secretos que competían por control territorial o influencia política. El hecho de que esas técnicas se aplicaran dentro del gobierno de la capital del país sugería fracturas internas mucho más graves de lo que cualquier análisis público había reconocido. Los videos que sacudieron a la opinión pública eran apenas la punta visible de una guerra subterránea, donde la información se había convertido en la moneda de cambio más valiosa y letal. En paralelo a estas revelaciones, comenzaron a emerger testimonios de empleados que habían trabajado en las oficinas donde se negociaban los contratos públicos. Sus relatos pintaban un panorama de reuniones nocturnas en restaurantes discretos, maletines con efectivo entregados en estacionamientos subterráneos y conversaciones codificadas donde jamás se mencionaban nombres reales ni cantidades exactas. Todo operaba mediante un lenguaje cifrado que los participantes habían perfeccionado durante años de práctica. Un ex-chófer recordó haber transportado en 3 ocasiones distintas a funcionarios gubernamentales hacia una residencia en las lomas de Chapultepec, donde se realizaban encuentros que nunca aparecían en agendas oficiales. La casa pertenecía nominalmente a una fundación cultural, pero sus verdaderos propietarios jamás fueron identificados públicamente. La primera llamada llegó al escritorio del procurador a las 7 de la mañana del 16 de abril de 2004. No hubo saludo, no hubo presentación. Solamente una voz masculina, pausada, con acento que podría ser del norte o tal vez extranjero. Difícil precisarlo en la grabación que más tarde circularía entre círculos muy cerrados del aparato de inteligencia. La frase era directa, cortante como navaja en la oscuridad. Los videos son apenas la superficie. Lo que está debajo podría hundir el barco completo. Clic. Silencio. La línea muerta dejó un zumbido en la oficina que parecía extenderse más allá de las paredes, infiltrándose en los pasillos del poder como gas invisible. Esa misma tarde, un mensajero sin identificación entregó un sobre manila en las oficinas de un periódico de circulación nacional. Dentro, fotografías. No eran imágenes de encuentros políticos ni reuniones sociales. Eran documentos bancarios. Transferencias realizadas entre enero de 2002 y noviembre de 2003, desde cuentas registradas en las Islas Caimán hacia beneficiarios en la Ciudad de México. Los nombres de los titulares habían sido cuidadosamente borrados, pero los montos permanecían visibles, cifras que superaban los 80 millones de pesos. En el margen inferior de una de las hojas, alguien había escrito a mano, con tinta azul: «Pregunte por el proyecto Diamante». Nadie en la redacción había escuchado jamás ese nombre. Las búsquedas iniciales no arrojaron resultados. Pero cuando un reportero veterano, hombre de 60 años con contactos en la vieja guardia del sistema, hizo algunas llamadas discretas, la respuesta que obtuvo fue un silencio más elocuente que cualquier confesión. Uno de sus informantes, funcionario retirado de la Secretaría de Hacienda, aceptó reunirse en un café de la Condesa. Llegó con gafas oscuras aunque el día estaba nublado. Pidió un café que nunca tocó. «Eso que buscan», dijo en voz baja mientras miraba hacia la puerta, «es el nombre clave de una operación de financiamiento. No para campañas, para otra cosa. Algo que involucraba infraestructura urbana, concesiones, licitaciones arregladas desde el inicio. Ahumada era el operador, pero no el cerebro. Él era la pieza móvil». El reportero tomó notas. Preguntó nombres. El hombre negó con la cabeza. «No tengo nombres. Tengo fantasmas. Gente que estaba en las reuniones y que ya no habla. Algunos porque firmaron acuerdos de silencio. Otros porque ya no pueden hablar».
La última frase quedó flotando en el aire como humo de cigarrillo. El informante se levantó, dejó un billete sobre la mesa y salió sin despedirse. Nunca volvió a contestar las llamadas del periodista. 3 semanas después, su nombre apareció en la sección de obituarios. Infarto fulminante, según el parte médico. 58 años. Sin antecedentes cardíacos. Mientras tanto, en Argentina, donde Carlos Ahumada permanecía detenido en espera de la resolución sobre su extradición, comenzaron a suceder cosas extrañas. Su abogado defensor, un jurista prestigioso de Buenos Aires, recibió amenazas. No del tipo común, no llamadas anónimas ni mensajes groseros. Amenazas sofisticadas. Alguien le envió fotografías de sus hijos saliendo de la escuela. Imágenes tomadas desde ángulos profesionales, con teleobjetivo, en días diferentes. Sin mensaje adjunto. La advertencia era clara. El abogado presentó denuncia ante la policía local, pero la investigación no avanzó. Las cámaras de seguridad cercanas a la escuela, curiosamente, habían estado fuera de servicio durante esos días precisos. Ahumada, desde su celda, concedió una entrevista breve a un medio argentino. Sus palabras fueron medidas, calculadas, pero dejaban entrever algo más grande. Yo no actué solo. Eso es lo que la gente debe entender. Los videos muestran conversaciones, sí, pero no muestran quién organizó esas conversaciones. No muestran quién decidió grabarlas. No muestran quién las filtró y por qué en ese momento exacto. El entrevistador le preguntó si tenía miedo. Ahumada sonrió sin alegría. El miedo es para quienes tienen algo que perder. Yo ya lo perdí todo. Pero hay otros que todavía tienen mucho en juego. De vuelta en México, la Procuraduría General de la República abrió una línea de investigación paralela. No sobre los videos en sí, sino sobre su origen técnico. Los archivos digitales fueron sometidos a análisis forense por especialistas del Instituto de Ciencias Forenses. El informe, clasificado como reservado, contenía hallazgos perturbadores. Las grabaciones no habían sido realizadas con cámaras ocultas comunes. El equipo utilizado era de grado profesional, del tipo empleado en operaciones de inteligencia gubernamental. Las cintas originales, en formato mini DV, llevaban marcas de agua digitales que sugerían haber pasado por un proceso de edición en estaciones de trabajo especializadas. No eran grabaciones espontáneas. Eran productos elaborados. Un técnico que participó en el análisis, bajo condición de anonimato, reveló años más tarde un detalle escalofriante. Había cortes. No muchos, pero estaban ahí. Momentos donde la conversación saltaba, donde faltaban segundos, a veces minutos. Lo que se difundió al público era una versión editada. Alguien decidió qué mostrar y qué ocultar. Esa afirmación nunca fue confirmada oficialmente, pero coincidía con rumores que circulaban en ambientes políticos. Si las cintas estaban editadas, entonces existían versiones completas. Y si existían versiones completas, alguien las tenía guardadas. En mayo de 2004, un empresario regiomontano que había trabajado ocasionalmente con Ahumada en proyectos de construcción aceptó declarar ante el Ministerio Público. Su testimonio fue breve, pero contundente. Habló de reuniones en hoteles de lujo donde se discutían contratos públicos antes de que fueran publicadas las convocatorias. Describió maletines que cambiaban de manos, nunca abiertos en su presencia, pero cuyo contenido era evidente por el peso y la forma. Mencionó nombres, fechas, lugares. 2 días después de su declaración, el empresario sufrió un accidente automovilístico en la carretera a Saltillo. Su camioneta se salió del camino y cayó por un barranco. Sobrevivió, pero con lesiones graves que lo dejaron en coma inducido durante semanas. Cuando despertó, no recordaba nada de su declaración. Los médicos hablaron de amnesia postraumática. Su familia pidió que no se le molestara más. Los expedientes judiciales comenzaron a crecer como organismo vivo, alimentándose de declaraciones contradictorias, documentos aparecidos misteriosamente, testigos que cambiaban su versión. Pero en el centro de ese laberinto de papel y tinta,
Una pregunta permanecía sin respuesta. Si Ahumada era solamente el operador, la pieza móvil en un tablero más grande, ¿quién movía las piezas? ¿Quién diseñó el juego? Y sobre todo, ¿quién decidió terminarlo precisamente cuando lo hizo, en el año 2004, justo antes de que México entrara en un ciclo electoral que cambiaría el mapa político del país? Las elecciones presidenciales se acercaban en el horizonte de 2006, y los videos habían eliminado de la competencia a figuras que parecían invencibles apenas meses antes. La madrugada del 3 de mayo de 2004, en una suite del Hotel Camino Real de la Ciudad de México, tuvo lugar una reunión que jamás apareció en agenda oficial alguna. 3 hombres llegaron por separado, usando entradas diferentes. El primero llegó a las 2:15 de la mañana, cubriendo su rostro con una gorra de béisbol que contrastaba extrañamente con su traje italiano. El segundo ingresó 25 minutos después, acompañado por un guardaespaldas que permaneció en el pasillo. El tercero no fue visto por nadie, o al menos eso afirman los registros de seguridad del establecimiento, aunque testigos presenciales mencionarían después que definitivamente había 3 voces diferentes en aquella habitación. Lo que se discutió esa noche permanece envuelto en penumbras, pero existe un documento, filtrado años más tarde a través de canales que prefirieron mantenerse anónimos, que arroja luz sobre aspectos inquietantes de aquel encuentro clandestino. Se trata de notas manuscritas en papel membretado del propio hotel, halladas casualmente por personal de limpieza dentro de un ejemplar del periódico que alguien dejó olvidado. Las notas mencionaban cifras específicas. 87 millones de dólares. Cuentas en Gran Cayman, nombres codificados, y una frase que se repetía 3 veces, subrayada con tinta roja. Ahumada sabe demasiado. Neutralizar antes del 20 de mayo. Carlos Ahumada, para entonces refugiado en territorio cubano bajo circunstancias que las autoridades mexicanas jamás explicaron satisfactoriamente, había comenzado a enviar mensajes codificados a periodistas seleccionados. No mensajes directos, sino pistas dispersas, como migajas de pan en el bosque oscuro de la conspiración política. Un periodista de investigación, cuyo nombre fue borrado de las acreditaciones oficiales apenas 2 semanas después de publicar su primera nota sobre el tema, recibió un sobre Manila en su domicilio particular. Dentro había fotografías, imágenes borrosas pero reconocibles, de rostros conocidos entrando y saliendo de propiedades que supuestamente no tenían conexión alguna con sus actividades públicas. Una de esas fotografías mostraba a un alto funcionario del gobierno federal descendiendo de un vehículo blindado frente a una residencia en Las Lomas. La fecha impresa en la esquina inferior indicaba el 15 de febrero de 2003, casi 14 meses antes del estallido público del escándalo. La propiedad pertenecía, según registros catastrales posteriormente verificados, a una empresa fantasma registrada en Panamá. El representante legal de dicha empresa era un abogado que había muerto en extrañas circunstancias 6 meses atrás, cuando su automóvil se precipitó por un barranco en la carretera a Cuernavaca. Las autoridades dictaminaron accidente. La familia insistió en homicidio. El caso se cerró sin mayores investigaciones. Ahumada mantenía contacto con el exterior a través de intermediarios, cuyas identidades cambiaban constantemente. Uno de ellos, identificado únicamente como el mensajero de La Habana, en documentos desclasificados años después, trasladaba información entre Cuba y México utilizando rutas comerciales legítimas. En el doble fondo de su maletín ejecutivo, llevaba memorias USB, documentos fotografiados, grabaciones de audio que contenían conversaciones cuyo contenido podría haber derribado carreras políticas completas. Durante el mes de mayo de 2004, 3 personas vinculadas tangencialmente al caso Ahumada murieron en circunstancias que las investigaciones oficiales calificaron como no relacionadas. Un contador que había trabajado para una de las empresas fantasma del empresario falleció por infarto fulminante mientras esperaba el metro en la estación Insurgentes. Tenía 42 años, sin historial médico previo de problemas cardíacos,
Una secretaria que había procesado documentación sensible para contratos gubernamentales desapareció sin dejar rastro después de salir de su trabajo un jueves por la tarde. Su automóvil fue encontrado 3 días después en el estacionamiento de un centro comercial, con las llaves puestas y su bolso intacto sobre el asiento del copiloto. Un periodista freelance que había entrevistado a exempleados de las constructoras de Ahumada sufrió un asalto violento frente a su edificio. Los atacantes no le robaron nada, pero le destrozaron ambas manos con tal precisión que los médicos consideraron que el ataque parecía quirúrgicamente planeado. Mientras tanto, en las oficinas de inteligencia gubernamental se preparaba un operativo sin precedentes. Documentos internos, obtenidos mediante la Ley de Transparencia casi una década después, revelaban la existencia de un grupo especial formado en abril de 2004 con un objetivo específico: recuperar material comprometedor antes de su difusión masiva y neutralizar fuentes de filtración. El grupo operaba con presupuesto extraordinario, sin supervisión del Congreso, reportando directamente a una instancia que en los documentos aparecía identificada solamente como Oficina 12. Nadie en la estructura gubernamental oficial admitía conocer qué era exactamente la Oficina 12 o quién la dirigía. Los archivos personales de Ahumada, según fuentes cercanas que hablaron años después bajo condición de anonimato total, contenían información explosiva sobre al menos 17 contratos gubernamentales adjudicados irregularmente entre 1998 y 2003. Cada contrato tenía su propia historia de sobornos, comisiones ilegales, documentación falsificada y transferencias bancarias a paraísos fiscales. Pero el verdadero tesoro de aquellos archivos no eran los contratos en sí mismos, sino las grabaciones. Horas y horas de conversaciones telefónicas, reuniones grabadas sin conocimiento de los participantes, confesiones hechas en momentos de confianza mal depositada. Una de esas grabaciones, cuya existencia fue mencionada en publicaciones especializadas, pero nunca confirmada oficialmente, contenía supuestamente la voz de un coordinador de campaña presidencial discutiendo abiertamente la compra de votos en estados clave. Otra grabación mencionaba cifras específicas destinadas a financiar operaciones de inteligencia política sucia contra candidatos opositores. Una tercera incluía referencias directas a la manipulación de procesos de licitación mediante el pago de funcionarios específicos, cuyos nombres completos y montos recibidos quedaban registrados con claridad pasmosa. El empresario argentino había cometido un error fundamental. Había creído que la información era su seguro de vida, su póliza contra cualquier intento de eliminación o silenciamiento. Había confiado en que mientras mantuviera esos archivos seguros y amenazara con su liberación, nadie se atrevería a tocarlo. Pero quienes movían los hilos desde las sombras comprendían una verdad más oscura. La información solo protege mientras permanece secreta y amenazante. Una vez difundida, pierde su poder de negociación. Y un hombre muerto no puede revelar dónde guardó sus secretos mejor protegidos. La presión sobre Ahumada en Cuba aumentaba día tras día. Fuentes diplomáticas informaron discretamente que el gobierno cubano recibía presiones extraordinarias para extraditar o expulsar al empresario. Presiones que venían acompañadas de ofertas económicas sustanciales y amenazas veladas sobre cooperación en otros temas sensibles. La situación del refugiado se volvía cada vez más precaria, su espacio de maniobra cada vez más reducido. El tercer hombre nunca salió del hotel esa noche. Su cuerpo fue encontrado 18 horas después en la habitación 312, 7 pisos por debajo de la suite, donde se celebró aquella reunión clandestina. La versión oficial habló de un infarto fulminante. El certificado de defunción, firmado por el doctor Ernesto Villalobos, estableció como hora de deceso las 4:30 de la madrugada, apenas 2 horas después del encuentro secreto. Pero había algo que no encajaba en aquella muerte súbita. El difunto, un abogado de 52 años llamado Rodrigo Medina Castañeda,
Había pasado un examen médico completo apenas 11 días antes. Su corazón estaba en perfecto estado. Medina Castañeda trabajaba para una firma legal con oficinas en 3 países. Nadie supo explicar qué hacía en aquel hotel aquella madrugada, porque su agenda oficial lo colocaba en Monterrey. Su esposa declaró ante las autoridades que su marido le había llamado desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para decirle que tenía una reunión de última hora, algo relacionado con los videos de Ahumada. Esas fueron las últimas palabras que intercambiaron. Cuando ella intentó devolverle la llamada 2 horas más tarde, el teléfono celular de su esposo estaba apagado. Permanecería así para siempre. El expediente de la autopsia desapareció del archivo forense 3 meses después. Una empleada de limpieza encontró cenizas en un bote de basura del sótano del edificio. Entre los restos calcinados había fragmentos de papel oficial con el sello de la Procuraduría. Nadie investigó el incidente. La empleada fue despedida una semana después bajo el pretexto de una reestructuración administrativa. Mientras tanto, en las oficinas centrales de un banco en la zona financiera de la capital, un contador llamado Javier Solís Ramírez descubría algo que lo mantendría despierto durante semanas. Entre miles de transacciones rutinarias, había detectado un patrón extraño. Transferencias bancarias que partían desde cuentas corporativas hacia destinos en el Caribe, luego rebotaban a Panamá, después a Luxemburgo, y finalmente regresaban a México bajo la forma de inversiones inmobiliarias. Las cantidades eran astronómicas. Hablamos de cifras que superaban los 300 millones de pesos en un periodo de apenas 8 meses. Lo verdaderamente inquietante era que algunas de esas cuentas originales pertenecían a empresas vinculadas con Carlos Ahumada. Otras estaban registradas a nombre de políticos que públicamente habían negado cualquier conexión con el empresario argentino. Los documentos mostraban una red de complicidades que iba mucho más allá de lo que los videos habían revelado. Aquello no era simplemente corrupción individual, era un sistema completo, una arquitectura financiera diseñada para mover fortunas sin dejar rastro visible. Solís Ramírez cometió el error de compartir sus hallazgos con su supervisor inmediato. 24 horas después, fue convocado a una oficina en el último piso del edificio. 3 hombres que nunca se identificaron le mostraron fotografías de su hija saliendo de la escuela, de su esposa en el supermercado, de su madre visitando al médico. No hubo amenazas verbales, no hicieron falta. El mensaje era cristalino. Solís Ramírez solicitó una licencia médica por estrés laboral al día siguiente y nunca volvió a hablar del tema. Abandonó el país 6 meses más tarde y actualmente vive en una ciudad pequeña de España, donde trabaja como maestro de matemáticas en una escuela secundaria. Pero alguien más había visto esos documentos. Una periodista de investigación llamada Patricia Montes había recibido copias anónimas por correo certificado. El sobre no tenía remitente. Dentro había un disco compacto con archivos escaneados y una nota mecanografiada que decía simplemente: «La verdad que falta». Patricia era conocida por su trabajo incisivo sobre casos de corrupción. Había destapado escándalos que llevaron a la renuncia de 3 funcionarios de alto nivel en administraciones anteriores. No era mujer que se asustara fácilmente. Durante 3 semanas, Patricia trabajó en la verificación de los documentos. Contactó fuentes en instituciones bancarias, consultó expertos en lavado de dinero, cruzó datos con registros públicos. Todo concordaba. Los papeles eran auténticos. Preparó un reportaje de 23 páginas que nombraba nombres, citaba cifras exactas, reproducía transferencias específicas. El artículo estaba programado para publicarse el domingo 22 de agosto de 2004 en un importante diario nacional. El sábado 21 por la noche, Patricia recibió una llamada en su teléfono personal. La voz del otro lado era tranquila, casi amigable. Le preguntó si había considerado las consecuencias de publicar información que involucraba intereses tan poderosos. Le recordó que el periodismo era una profesión peligrosa en México.
Le sugirió que tal vez sería prudente reflexionar un poco más sobre el asunto. Patricia colgó sin responder y llamó inmediatamente al editor del periódico. Acordaron reforzar la seguridad y adelantar la publicación para la edición matutina del domingo. A las 3 de la madrugada del domingo, 22 de agosto, un incendio de origen desconocido destruyó completamente las oficinas del periódico. Los bomberos tardaron 4 horas en controlar las llamas. Entre los daños colaterales estaba el servidor principal donde se almacenaban los archivos del próximo número, incluido el reportaje de Patricia. Las copias de seguridad también resultaron dañadas por el calor y el agua. El artículo se había evaporado literalmente en humo. Patricia tenía una copia de respaldo en su computadora personal. 2 días después del incendio, su apartamento fue asaltado. Los ladrones se llevaron únicamente equipo electrónico: computadora portátil, disco duro externo, teléfono celular, tableta. Dejaron intactos el televisor de pantalla plana, las joyas, el dinero en efectivo. Un robo muy selectivo para tratarse de delincuentes comunes. La periodista intentó reconstruir la investigación de memoria, contactando nuevamente a sus fuentes. Pero algo había cambiado. Las personas que antes hablaban con ella ahora no contestaban llamadas. Los documentos que había consultado en archivos públicos ya no aparecían en los registros. Era como si alguien hubiera pasado una goma de borrar sobre su trabajo de meses. Una fuente anónima le envió un último mensaje antes de desaparecer del mapa. Hay cosas que es mejor no saber. Ahumada es apenas la punta del iceberg. El verdadero poder nunca aparece en videos. Mientras estos acontecimientos se desarrollaban en México, Carlos Ahumada permanecía recluido en Argentina enfrentando sus propios problemas legales. Pero desde su encierro continuaba haciendo declaraciones explosivas. En una entrevista telefónica con un medio argentino, el empresario afirmó que los videos difundidos eran solo una pequeña fracción del material que él poseía. Dijo textualmente: «Tengo grabaciones que involucran a personas mucho más importantes de lo que se imagina el público. Si algo me sucede, todo saldrá a la luz». Nunca quedó claro si Ahumada realmente tenía ese material adicional o si era simplemente una estrategia de protección. Lo cierto es que a partir de ese momento, su caso legal en Argentina comenzó a tomar giros inesperados. Cargos que parecían sólidos se debilitaban por tecnicismos. Testigos cambiaban sus declaraciones. Documentos clave desaparecían de los expedientes judiciales. Era como si una mano invisible estuviera manipulando el proceso desde las sombras. La enfermera nocturna del Hospital Español recordaría para siempre aquella madrugada del 27 de febrero de 2004. No por el cuerpo que encontró en la habitación 312, sino por lo que vio 30 minutos antes. Un hombre de traje oscuro, portafolio de cuero en mano, salió de aquella habitación con paso apresurado. La enfermera María Soledad Gutiérrez lo recordaba con precisión porque el visitante no firmó el registro de entrada, no mostró identificación y desapareció por la escalera de servicio, evitando los elevadores principales. Cuando ella entró a revisar los signos vitales del huésped registrado bajo el nombre de Roberto Zamudio Ríos, lo encontró tendido sobre la alfombra, los ojos abiertos fijados en el techo, la boca entreabierta en un gesto de sorpresa congelada. El maletín ejecutivo que había llevado a la reunión del piso 20 yacía abierto junto a su cuerpo, completamente vacío. Lo que el informe forense no mencionó fue la pequeña marca en el cuello, apenas visible bajo el mentón. El doctor Villalobos la observó durante el examen preliminar, frunció el ceño, tomó notas en su libreta personal y luego certificó el infarto. Esas notas desaparecieron 3 semanas después, cuando su consultorio fue saqueado en un aparente robo, sin que se llevaran equipos médicos ni medicamentos controlados. Solo faltaban sus archivos personales, correspondientes a enero y febrero de aquel año fatídico. Carlos Ahumada recibió la noticia de aquella muerte mientras desayunaba en su residencia de Las Lomas. El teléfono sonó a las 7:15 de la mañana. La conversación duró exactamente 42 segundos.
Quienes lo vieron esa mañana afirman que su rostro perdió todo color, que sus manos temblaron al sostener la taza de café, que canceló todas sus reuniones del día y ordenó a su chofer conducir directo a su oficina privada, esa que mantenía fuera de los registros corporativos, en un edificio anónimo de la colonia Polanco. Permaneció allí encerrado durante 14 horas consecutivas. Nadie sabe qué documentos quemó en el incinerador privado que había instalado meses atrás, pero el humo negro salió por la chimenea hasta entrada la noche. El tercer hombre muerto, en circunstancias extrañas, tenía un nombre que pocos conocían. Roberto Zamudio Ríos era en realidad Roberto Armendáriz Salcedo, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda durante el sexenio anterior, especialista en fiscalización de contratos públicos, experto en detectar triangulaciones financieras y operaciones de lavado. Había renunciado a su cargo en 1998, alegando motivos personales, pero documentos filtrados años después revelaron que presentó ante la Contraloría Interna un expediente de 800 páginas denunciando irregularidades en licitaciones de obra pública. Ese expediente fue archivado como información no procedente. Armendáriz recibió una indemnización generosa y firmó un acuerdo de confidencialidad que le prohibía hablar públicamente sobre su trabajo en la dependencia. ¿Por qué un exfuncionario federal retirado, viviendo bajo nombre falso, se reunía secretamente con Carlos Ahumada y René Bejarano en un hotel del centro de la capital? La respuesta comenzó a emerger cuando un periodista de investigación llamado Mauricio Estrada Bonilla obtuvo acceso a los registros telefónicos de Armendáriz. Las llamadas mostraban un patrón inquietante. Durante los 6 meses previos a su muerte, Armendáriz había contactado repetidamente a 3 números específicos. Uno pertenecía a la oficina de Ahumada, otro estaba registrado a nombre de un despacho de abogados en Miami, el mismo que años después se vería vinculado con el escándalo de Odebrecht. El tercero correspondía a una línea directa en las oficinas centrales del CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Estrada Bonilla publicó su investigación en marzo de 2004, apenas semanas después de la muerte de Armendáriz. El artículo apareció en un periódico de circulación nacional bajo el título «El hombre que sabía demasiado». 48 horas después de la publicación, Estrada recibió una llamada anónima advirtiéndole que dejara de investigar. La voz masculina, tranquila pero amenazante, le dijo textualmente: «Los archivos que buscas ya no existen. Las personas que podrían confirmar tu versión están fuera de tu alcance. Tienes familia, tienes hijos. Piensa en ellos antes de publicar la siguiente entrega». Estrada canceló la segunda parte de su investigación. Cuando colegas le preguntaron por qué abandonaba una historia tan importante, respondió simplemente: «Porque quiero seguir vivo». Los videos de Ahumada explotaron públicamente semanas después, en abril de 2004. La atención mediática se concentró en las imágenes de Bejarano, recibiendo fajos de billetes, en las declaraciones incendiarias, en las acusaciones cruzadas entre partidos políticos. Nadie preguntó por qué Carlos Ahumada había grabado sistemáticamente cada encuentro, cada transacción, cada conversación comprometedora. Nadie cuestionó por qué un empresario mantenía ese arsenal de evidencia incriminatoria, perfectamente organizada, fechada, catalogada. La narrativa pública se enfocó en la corrupción evidente, en los políticos atrapados infraganti, en el escándalo que sacudió al gobierno capitalino. Pero existía otra lectura de aquellos acontecimientos, una interpretación que pocos se atrevieron a explorar públicamente. Si Ahumada documentaba meticulosamente sus operaciones, si preservaba evidencia que lo incriminaba a él mismo, si mantenía ese material organizado como un expediente judicial, entonces aquellas grabaciones no eran simplemente un seguro personal, eran una advertencia, un mensaje dirigido a quienes manejaban los hilos desde las sombras, un recordatorio de que la información comprometedora no fluía en una sola dirección. Armendáriz había muerto llevándose secretos que probablemente vinculaban el escándalo de Ahumada con operaciones financieras más amplias,
con redes de corrupción que trascendían partidos políticos, con estructuras que permanecían intactas sin importar quién ocupara el poder. Su maletín vacío sugería que alguien recuperó documentos que él planeaba entregar esa noche. ¿A quién? ¿A Ahumada? ¿A Bejarano? ¿O a un cuarto participante cuya existencia nunca fue revelada públicamente? En los años siguientes, Carlos Ahumada se convirtió en un fantasma político. Detenido en Panamá, extraditado a México, enfrentando procesos judiciales, concediendo entrevistas calculadas donde revelaba fragmentos de información sin exponer nunca el cuadro completo. Cada vez que parecía dispuesto a hablar, cada vez que insinuaba que compartiría los detalles completos de sus operaciones, algo sucedía. Un cambio en su situación legal, una negociación discreta, un silencio repentino. El expediente de Armendáriz sobre irregularidades en contratos públicos nunca fue localizado. Los archivos personales del Dr. Villalobos permanecen desaparecidos. Las notas de investigación de Mauricio Estrada fueron destruidas en un incendio que consumió su oficina en 2007, catalogado oficialmente como cortocircuito eléctrico. La enfermera María Soledad Gutiérrez emigró a Estados Unidos en 2005 y rechaza conceder entrevistas sobre aquella madrugada. El hombre del traje oscuro que abandonó la habitación 312 nunca fue identificado. Los videos que sacudieron México revelaron una verdad incómoda sobre el funcionamiento del poder político. Pero quizás la verdad más profunda, la que permanece enterrada en habitaciones de hotel, en cenizas de documentos quemados, en silencios comprados y en cuerpos que ya no pueden testificar, es que aquel escándalo no fue el final de una historia de corrupción. Fue simplemente el momento en que el velo se corrió brevemente, permitiendo vislumbrar la maquinaria que opera constantemente detrás de discursos, promesas y cambios de gobierno. Una maquinaria que sigue funcionando hoy, protegida por el olvido colectivo y por el miedo de quienes conocen sus secretos. Por la ventana del último piso del edificio en Polanco, Carlos Ahumada observaba la ciudad que lo había convertido en el hombre más temido y odiado de México. Sus abogados revisaban documentos en la mesa de caoba mientras él fumaba en silencio, sabiendo que cada palabra pronunciada en esa sala podría decidir si vivía o desaparecía, como tantos otros testigos incómodos. En sus manos conservaba algo que ningún tribunal le había arrebatado: copias de las grabaciones que nunca salieron a la luz pública, conversaciones donde se mencionaban nombres que jamás aparecieron en los noticieros, transferencias bancarias que conectaban el escándalo con niveles que la opinión pública nunca imaginó. La verdad es que los videos difundidos en marzo de 2004 fueron apenas la punta del iceberg. Fuentes cercanas al empresario argentino revelaron años después que Ahumada había grabado más de 40 horas de material comprometedor, pero solo decidió hacer públicos aquellos fragmentos que garantizaban su supervivencia. El resto permanece guardado en algún lugar que solo él conoce, quizás en una caja fuerte en Buenos Aires, tal vez en manos de un abogado en Miami, posiblemente en un servidor digital protegido por contraseñas que morirán con él. Esas grabaciones fantasma contienen, según se rumorea, evidencia de negociaciones que involucraban no solo a políticos locales, sino a figuras del ámbito federal, empresarios con vínculos internacionales y personajes cuyo poder trasciende las fronteras del país. Hoy, 2 décadas después del escándalo que estremeció Los Pinos y reconfiguró el mapa político de la capital, Ahumada vive entre Argentina y Uruguay, alejado de reflectores, pero jamás del radar de quienes prefieren que ciertos secretos permanezcan enterrados. Su nombre sigue siendo sinónimo de traición para unos, de valentía para otros, de oportunismo para muchos. Pero nadie puede negar que ese empresario de sonrisa calculadora y grabadora, oculta, demostró algo que todos sospechaban, pero pocos se atrevían a confirmar. En las oficinas del poder se negocian favores, se reparten contratos millonarios y se pactan silencios que valen más que cualquier fortuna. La pregunta que persiste en el aire no es qué reveló Carlos Ahumada, sino qué decidió callar. Y esa respuesta
Estimado espectador, quizás nunca la conozcamos. Los archivos siguen clasificados, los testigos principales han muerto o desaparecido, y el protagonista de esta historia guarda silencio detrás de una sonrisa enigmática que sugiere: lo que ustedes vieron fue apenas el ensayo. La función completa aún no ha comenzado. Agradecemos profundamente que hayas llegado hasta el final de esta investigación. Si este recorrido por los pasillos oscuros del poder te ha intrigado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más investigaciones que desafían la versión oficial de la historia. Déjanos un like si consideras que estas verdades merecen ser contadas y comparte en los comentarios tu opinión. ¿Fue Ahumada un delator valiente o simplemente un operador más del sistema? Tu voz importa en esta conversación que las élites preferirían que nunca sucediera.